juventud del Partido Demócrata, si no me equivoco. ¿No es así, Lautaro? ¿Cómo estamos? ¿Todo Exacto. bien? Buenas noches. Sí, todo bien. Eh, ¿Cómo te está llevando la cuarentena? Es la pregunta cordial del momento, más o menos. Acá en Mendoza es bastante liviano. Venía liviano la semana pasada, esta semana medio la endurecieron, pero bastante tranquilo. Ya por lo menos te podés juntar con a un amigo en un café y eso. Todavía faltan por ahí las reuniones de más de 10 personas, pero se mantiene ahí bastante laxa, digamos. Ah, bien. Yo soy de Chaco y acá está durísima. Acá, si no tenés Uf, permiso, no podés circular a una cuadra de tu casa. claro. Eh, para los que te conocen un poco más y saben que vos estás en las redes, tenés mucha actividad en las redes, me gustaría preguntarte un poco sobre el rol de las redes y el tipo de influencia que tienen en la política actual. O sea, ¿las redes tienen realmente un peso en Sí. la política actual para vos? Sí, es fundamental. Sobre todo yo estudio Relaciones Internacionales y me gusta mucho interiorizar en el tema de campañas políticas. Una que seguí muy de cerca fue la de Pete Buttigieg en Estados Unidos. El tipo se manejaba con las redes de una manera fantástica. Y no solo era las redes de candidato, sino redes de persona. Tipo, él te mostraba cuando estaba en un asado, cuando estaba con los amigos, y te daba como una sensación de empatía que después en el orden político se manifestaba. Bueno, alguien muy similar en ese perfil, Nayib Bukele, que está acá en Latinoamérica y es un tipo que constantemente está tuiteando, un fenómeno bastante extraño. ¿Vos creés que termina Claro. siendo positivo o negativo en las actuaciones políticas del día de hoy? Termina siendo sumamente positivo y sobre todo porque hay muchos políticos que todavía no se suben a la ola. Yo creo más que nada porque los jóvenes son los que la lideran, pero por ahí, o sea, tenés el caso de Trump, que es el típico señor viejito que está con el celular y de repente te tira unos palazos a las 4 de la mañana que te tumban, no sé, la economía global. Es algo que ya hay que acostumbrarse, que va a seguir y que toda la clase política tiene que empezar a considerar porque es fundamental para el futuro. Ahora, en los círculos liberales y más de derecha, existe cierta presencia, más que nada, por ejemplo, en redes como Twitter. ¿Terminan funcionando como unas usinas de idea, de difusión, o terminan siendo unos grupos de autoconfirmación? ¿Vos cómo los ves en ese sentido? Yo creo que hay diferencias entre redes sociales. En el caso de Twitter, yo creo que sí se da esto de la alimentación, digamos, que cada uno escucha lo que quiere escuchar. Por ahí en el caso de Instagram es donde está más variado, donde está la mayor parte de la población, lo mismo que Facebook. Pero Twitter sí se da mucho, además, siempre que hay, somos noticieros liberales porque nos peleamos entre nosotros. Eh, Nunca vas a ganar una campaña teniendo muchos seguidores en Twitter, eso seguro. Ahora, si tenés una buena movida en Instagram o un buen perfil en Facebook, seguramente mucha gente te pueda seguir del ámbito no político, digamos. Perfecto, perfecto. Pero a mí me llama la atención el tipo de influencia que pueda llegar a tener. Hasta noticieros están subiendo noticias de Twitter, o hasta alguno podría adjudicar ciertas actitudes políticas con lo sucedido en Twitter, por ejemplo. No sé, la expropiación a hospitales, por ejemplo, a sanatorios que habían propuesto. Hubo una movida muy grande en Twitter, sin embargo no hubo marchas, no hubo expresión de referentes políticos de oposición y es como que se dio marcha atrás. ¿Vos creés que tiene vinculación con lo sucedido en las redes? Hay una frase que hoy escuchaba de un politólogo, va, no politólogo, asesor político norteamericano, que es que los medios son malvados y perezosos. Una vez que entendés eso, lo puedes manejar a la perfección. Entonces les das una noticia, digamos, que pueda llamar la atención y los locos la van a tomar. En el caso de, ponele, sí que creo que la convocatoria en las redes en caso de manifestaciones es genial. Sin embargo, yo creo que tiene que responderse por una actuación política secundaria, porque hoy tenés un montón de gente que puede ver una determinada ley en el Congreso que dice, ¿cómo es posible que voten esto? Y sin embargo, votan todos a favor. Entonces, como que se queda en eso, se queda en un tuitazo y no pasa a la realidad. ¿Y vos crees que es problema acostumbrarse a esta mecánica de solo expresarse por redes y que quede ahí la cosa? Muchas veces porque, como te decía, Twitter es muy fácil de dominar. Un día te meten trending topic Nicolás del Caño presidente y no por eso va a ser presidente.
Es una cosa que hay que aprender a manejar, sobre todo, yo creo que hay que empatizar con la gente para que entiendan que la información que te pueda venir de determinadas fuentes real, cuál no, porque a la larga los políticos van a empezar a comunicarse más por esos medios y van a dejar de lado los tradicionales, como puede ser la televisión y eso, más que nada por todo el descrédito que han tenido en los últimos años. ¿Y vos cómo crees que está configurado el discurso liberal acá en las redes y en general vos crees que es amigable, que la gente se ve interesada en el discurso liberal, en el relato liberal? Yo creería que no. Y esto te lo digo por un tema, yo estuve estas vacaciones de verano en Brasil, donde sí el liberalismo tiene más fuerza política, está mejor organizado, y el discurso es totalmente diferente. Porque acá, mientras que te hablan, no sé, de presión impositiva, de cuánto certificado necesita alguien para exportar tal o tal cosa, en Brasil te hablaban de problemas de la gente de cada día, o sea, cómo abrir tu negocio. Los partidos se dedicaban más a ver los problemas del brasilero de a pie antes que por ahí los problemas macroeconómicos que la mayoría de la gente por lo general no entiende o no le interesa tanto como los que sí nos gusta la política. Hay que entender que a la mayoría de la gente no le gusta la política. Y cuando recibe noticias de la política, por lo general es para cagarles la vida. Entonces, tenemos que empezar a solucionar los problemas de la gente y va a ser empatizando con la gente, no va a ser dándole órdenes ni eso. Hay que persuadir a la gente de que nuestro camino es el correcto. Bien, aprovecho para recordarle a la gente que puede hacer preguntas en el chat. No vas a tener problema en responder y les recuerdo que vos sos voluntario en la Juventud del Partido Demócrata, coordinador de Estudiantes por la Libertad y estudiante de Relaciones Internacionales. 20 años, Sí. muy polirrubro, te gustan muchas cosas. Sí, la verdad que este semestre ha sido complicado, imagínate, entre la pandemia y todo el resto. Seguir con todo ha sido difícil, más que nada porque en el caso de Estudiantes por la Libertad nos dedicamos a hacer muchos eventos presenciales en Mendoza y eso se frenó de golpe, tuvimos que adaptarnos a hacer eventos en Zoom, que por ahí no va la misma gente, o ya, ponele, ya se agotó el recurso de Zoom, porque ya la gente no se banca 2 horas aunque esté el presidente de Uruguay, ¿viste? Ya como que se hace muy largo y la gente necesita volver al espacio presencial, pero hasta que eso no ocurra va a seguir la modalidad virtual y afecta sin dudas cómo hacemos eventos y cómo difundimos las ideas. ¿Y vos crees que tenemos una posibilidad de reinventarnos? Porque la verdad es que la cuarentena está más o menos, se dice que recién va a terminar dentro de 3 meses, algo por el estilo. ¿Vos crees que ante este cansancio de la gente, cuál crees que sería la mejor respuesta? Yo creo, más que nada falta la interactividad en el tema de los Zooms, es algo que hemos venido trabajando porque ahora vamos a arrancar una escuela de formación política en el partido. Y más que nada queremos que esté la sección interactiva, porque ya como que las exposiciones de 5 horas de un loco, por más que sea el tipo más interesante del mundo, pero se termina agotando, es algo o que ya ves desinteresado mientras revisas una noticia en el diario y no aprendes. Yo creo que eso es lo máximo que se puede innovar. Después que ese recurso se agota, se agota. Y dentro de 3 meses ya veremos cómo es el panorama, pero ojalá que sea lo antes posible. Y ahora en esta escuela de formación política está apuntada gente más grande, gente más joven. ¿Qué tipo de perfil quieren generar? Queremos hacerla que sea práctica. Yo he estado en muchas escuelas de estas que hacen distintos partidos políticos y veo que por lo general se tocan los mismos temas, pero no es nada práctico. No hay nada que te tire, digamos, la posta, que te hable, no sé, un diputado joven, un concejal joven que te cuente su experiencia. Por lo general es como que te dicen cosas muy por arriba. Lo que queremos brindar son herramientas, básicamente. Que los chicos estén en contacto, por ejemplo, tal como te contaba el caso de Pete Buttigieg en Estados Unidos, está el de Ocasio Cortés. Lo que fue la campaña de esa tipa, por más que estés en el otro lado ideológico, lo que fue la campaña para derrotar a un tipo que tenía $1 millón de presupuesto, lo que hizo eso hay que aprenderlo porque lo puede hacer cualquiera en su distrito, porque todos, o sea, no es excepción en la política que hayan, digamos, los dinosaurios que se puedan desterrar con una buena campaña, con una buena participación juvenil, y sin duda todas esas herramientas hay que darlas en una escuela.
y a eso queremos apuntar. Ahora, ¿vos crees que es aplicable en estas circunstancias, por ejemplo, en un país mucho menos tecnologizado, con menos uso de tecnologías que podría ser, por ejemplo, Estados Unidos comparado con Argentina? Sí, y tenemos que adaptarnos a digamos, porque no nos podemos quedar en el micro, o sea, irnos con lo último, pero sí que acá la política está atrasada unos 50 años. Por ejemplo, vos tenés el caso cuando ves un spot político, todavía los políticos se venden como el más lindo, el que mejor hace las cosas, mientras que si vos ves en Estados Unidos es darle palos al otro, tipo el otro es un asco. Esa retórica todavía no ha arrancado acá. Se vio un poco en las elecciones pasadas con el famoso spot de Alberto que salía el contador de nuevos pobres, pero no es algo que se haya implantado en la política y tenemos que ver un poco también lo que fue la política estadounidense de los 90, 2000, donde era mucho más territorial, mucho más visitemos todo el país, visitemos toda la provincia porque va por ahí sin duda. Ahora, ese tipo de discurso político más vecinalista, más cercano a la gente y más golpeador, más duro, se está difundiendo. Muchos grupos políticos uno escucha que buscan esto. ¿Vos creés que va a ser efectivo y que lo vamos a poder ver, por ejemplo, en las próximas elecciones acá? ¿O crees que falta mucho más para este tipo de estrategias de aproximamiento? Yo creo, bueno, sin lugar a dudas, esto de las redes, o sea, hay que darle manija porque hasta último momento del próximo año no se va a empezar. Yo creo que cada provincia es un mundo en 2021. Cada provincia debe armar su espacio político. Habrá provincias donde el liberalismo no esté presente porque no existen partidos liberales, es una realidad. No, en varias provincias, a ponerle, estaba hablando con chicos de Tierra del Fuego que me decían, no, acá votamos entre peronismo light y peronismo ultra acá. Claro, ahí no tenés margen, pero en otras provincias sí se da, el caso de Mendoza hay muy buenas propuestas, muy buenas problemáticas también que hay que atender, el caso del Portezuelo del Viento ahora en Mendoza es algo que está en la boca de todos y algún grupo político debe poder darle respuestas a la gente sobre eso. ¿Querés contextualizar un poco para los que nos están viendo qué es esta problemática que mencionás? Perfecto. Bueno, lo de Portezuelo del Viento es una obra que Mendoza viene licitando desde aproximadamente el año 2007. Tiene un valor de 550 millones de dólares que fueron ahorrados de la misma provincia, digamos, de las cuentas fiscales. Y ahora que se iba a arrancar su construcción, todo ese fondo está depositado en Nación y ahora Nación no lo quiere dar. Bajo la excusa de que La Pampa, Neuquén, Santa Cruz no quieren esta obra por un tema de ríos y disputas territoriales que ya estaban zanjadas, porque en el año 2007 se hicieron excavaciones, recursos ambientales y todos los estudios que hay que hacer, ya estaba todo aprobado y ahora Nación no lo quiere hacer más que nada porque la provincia la maneja un gobierno opositor, digamos, y todas las otras provincias son oficialistas. Entonces, para darle la mano a ellos, para ganarse favores en lo que puede ser el Senado de la Nación, ahora retienen eso. Y obviamente la población, sobre todo lo que es del sur de Mendoza, que están muy afectados por la crisis económica, ven en eso un claro ataque a la autoridad provincial y por eso han surgido consignas como la del Mendodexit y todas esas cosas, porque la gente está cansada de que venga un gobernante porteño a sacarle o quitarle cosas que son de los mismos mendocinos. Ahora, ese cansancio regional se puede ver también con lo que fue el tema de Vicentín. Hubo mucha resistencia con la llegada de la comitiva del presidente. Acá en Chaco, que suele ser una provincia donde yo vivo, suele ser una provincia un poco más feudal que el resto, y hay la imagen positiva de Coqui Capitanich, está por el 30% la aceptación, o sea, uno puede ver ese desgaste de todas las figuras políticas que venían de antes. Sí, ¿no? Y Eh, esto es muy difícil que siendo político quedar bien parado después de una pandemia. No por si haces las cosas bien o mal, sino por un mero tema político. Si vos te fijás en todas las grandes crisis económicas, nunca el gobierno que las recibió renovó el mandato. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta todos los actores políticos de cara a las próximas elecciones. Porque si vos no sabes capitalizar eso, si te van a hacer la retórica en contra, como de no, sí, esta crisis económica culpa de, no sé, del Fondo Monetario Internacional, no es mía, eh, no se va a poder capitalizar y no va a poder haber una alternativa. Lo cual me parece que la gente se tiene que empezar, el ciudadano común debe empezar a interesarse en la política, interesarse en las problemáticas y participar, que es lo más importante.
¿Y vos crees que hay oportunidades de algún tipo de llegada para el año 2021, justo que estás en la juventud de un partido? Yo creo que si hacemos las cosas bien, sí, pero hay que arrancar mañana, porque, digamos, estamos muy desarmados, el tema de la unidad, si bien siempre se dice, y yo no creo que sea lo más importante, yo creo que se puede trabajar de distintos ámbitos, de distintas agrupaciones, ONGs, cada uno pone su grano de arena, pero sí es importante el tema de formación de nuevos cuadros, de gente que venga, eh, que, o sea, sacar un poco esta disyuntiva de, vamos a votar gente que no sea política, porque al fin y al cabo, si te postulas para un puesto político, sos un político, pero sí que tengan la formación suficiente como para poder pararse en un consejo deliberante, que no se los coma nadie, que no los compre ningún partido, y eso es más que nada formación. Ir a los lugares con experiencia, que nos enseñen, demandar esa información es fundamental, porque si no nos van a pasar por arriba y, a ver, todos somos jóvenes, a todos se nos pasa por la cabeza la idea de irnos del país, y es algo que probablemente vaya a pasar con mucha gente que por ahí quería aportar y que se topó con un paredón y no está bueno que pase y está bueno que aprovechemos esta oportunidad que quizás sea la última. Quizás no se dé otra ventana de oportunidades para que una juventud liberal pueda poner una alternativa en este país. Ahora, vos mencionaste esa diversidad de actores que hay actualmente en el liberalismo. Eh, ¿A vos te parece bien, como vos mencionabas, de que estén así diseminados? ¿Por qué te parece esto algo bueno y no algo malo? Porque la mayoría de la gente lo suele criticar mucho. Sí, porque a ver, a mí me parece la política argentina es algo frentista. Y si es algo frentista, digamos, el caso vos tenés la diferencia con la política brasilera. Si vos tenés 2% de los votos, puedes meter un diputado en Brasil. Acá, a no ser que tengas 10%, no vas a meter a ninguno. Y eso requiere un frente y requiere, digamos, que se midan los honores entre ellos en una interna. Al medirse entre ellos, ahí se queda claro quién tiene las cartas, quién por tener seguidores en Twitter se demuestra que no es tan bueno en el campo político. Todas esas cosas se van midiendo. Y después de eso yo creo que va a quedar muy alineado quién puede valer y quién no en el accionar político. Entonces yo no veo mal el que varios partidos estén afiliando. El problema es si vamos a estar todos en competencia y al final no se postula nadie, pues entonces todo al pedo. Pero si ven una competencia adentro de sus mismas agrupaciones, que sea bienvenida porque somos liberales y la competencia no puede asustarnos, digo. Claro, una solución de mercado termina siendo. Claro. Bueno, les recuerdo a la gente que está viendo esto, si quieren nos pueden hacer preguntas, Lautaro va a responder. Eh, Ahora, me gustaría preguntarte un poco el tema de las fundaciones. Vos como voluntario en Estudiantes por la Libertad, yo en el Club perdón, vos en Estudiantes por la Libertad y yo en el Club de la Libertad, ¿cuál ves que es el rol de estas fundaciones en la actividad política, en la juventud, en este tercer sector que surgió mucho en el mundo liberal, aunque se visibilizó este tiempo? Yo creo que es fundamental el rol más que nada porque, por ejemplo, en el caso de Estudiantes por la Libertad, la misión de la organización es formar a la próxima generación de líderes. Pueden ser líderes políticos o líderes que el día de mañana estén en su ámbito laboral, en su ámbito que emprendan o que sean parte de otras organizaciones no gubernamentales. Es fundamental ese rol porque te da herramientas que ningún otro lugar te da. Hoy en día lo he podido demostrar, ya estando en política muchas de las herramientas que aprendes en una ONG se quedan y te hacen destacar del resto, más que nada temas de trabajo, temas de disciplina por ahí con los horarios, el tema de poder trabajar en un proyecto a largo plazo, el tema de trabajar en equipo, que muchas veces las escuelas o las universidades fallan muchas veces en enseñar a trabajar en equipo, las organizaciones sí te lo dan. Y en el caso, bueno, como sé que está el Club de la Libertad, hay muchas otras organizaciones que se dedican a formar jóvenes, es algo que tienen que seguir, que es complementario, o sea, uno no tiene por qué estar en uno o estar en otro, podés estar en ambas, podés trabajar, podés hacer valer tu esfuerzo, mejorar como persona cada día, y eso lo vas a ver representado en tu vida siempre. Perfecto, termina siendo un complemento para nosotros. Exacto. Y vos, desde tu experiencia en estas fundaciones, como vos mencionas, ¿ves la capacidad en este grupo joven en formar líderes? ¿Crees que tenemos un futuro positivo con todo este tema Sí, de la formación de líderes?
Sí, es una cosa mundial. Me pasó, bueno, en Brasil conocí a los chicos estudiantes por la Libertad Brasil, también muy parecidos a nosotros, con las mismas habilidades. Íbamos a ir al retiro con otro coordinador que es Brian Frogmowitz. Íbamos a ir al retiro que se hacía en Washington, pero pasó el coronavirus y ahí quedó, pero igual nos queda el tema de la formación, el tema de, por ahí yo tengo contactos con todo el país, con chicos liberales de Jujuy hasta Tierra del Fuego, que de otra manera no los tendría, y son gente valiosa, gente que quizá el día de mañana se dedique a la actividad profesional, que puede ser un contacto para entrar en una organización muy importante, y eso es fundamental, porque no hay que mantener el liberalismo en algo sectario de que solo me junto con la gente de tal lado que conozco, no. O sea, tenés espacio para el debate, te podés topar con un liberal más progresista de Sao Paulo, después con otro más anarquista de Estados Unidos, podés hablar, podés compartir ideas, es lo lindo de esta etapa en la que estamos viviendo, que simplemente con el celular podemos conectarnos a todas partes del mundo. Y se relaciona mucho con el mensaje que vos decías de cómo transmitir y empatizar el liberalismo a la hora de hablar con las personas. Eh, me interesaría saber si vos creés que hay algunos recursos discursivos en específico que los liberales deberíamos empezar a utilizar para difundir nuestras ideas. Yo hay uno que me llamó mucho la atención porque yo hablando con la gente del movimiento Brasil Libre, les preguntaba, bueno, ¿cómo lograron eso? Y me dijeron, por ejemplo, cuando había una manifestación, ellos no la convocaban. Ellos simplemente seguían la manifestación, veían cuáles eran las necesidades de la gente, entonces armaban un escenario en la mitad de la manifestación y empezaban a hablar las consignas que la misma gente estaba hablando. Y eso es algo que, por ejemplo, cuando vimos la marcha del 20, creo que un señor puso el himno desde el auto y fue lo máximo de manifestación, cuando ahí puede haber cualquier actor político que quiera con un micrófono hablarle a la gente y compartir ideas y va a ver cómo esas ideas son bien recibidas por la gente. Y falta mucho de eso en Argentina. Acá todavía falta el tipo que agarra el megáfono y se pone a hablar, el escenario bien puesto, cosa que sí maneja la oposición, porque la oposición cuando le hacía un piquete al gobierno anterior te armaba un escenario y te llenaba la 9 de julio. Entonces, ¿qué pasa acá que no podemos tener un escenario? No podemos tener una persona que pueda hablar de corrido para explicarle a la gente por qué la expropiación de Vicentín está mal. Tiene que haber esas cosas. Y en Argentina falla, y falla bastante el liberalismo en eso. Ahora, comparando con Vox, salvando las distancias entre un grupo más conservador, si se lo podría llamar, y nosotros liberales, empezaron así, está la foto de Abascal en la calle con un megáfono y arriba una cajita de verduras, y es muy llamativo cómo llegaron a ser una tercera, cuarta fuerza en España. No tengo ahora los resultados. Eh, Sí, ¿no? El caso de Vox es tremendo, más que nada por todo lo que representaba en la España, digamos, más progresista, que apareciera un partido conservador. También fue un impulso para otros partidos. Yo sigo mucho el Partido Popular de España, que quedó como de centro derecha ahora, que tiene unos, ahora no me sale el nombre, pero es una chica con acento argentino, que es fantástica parlamentaria y cuando tiene que decir las cosas en la cara al presidente del Estado se las dice. Hizo bien a la política, te puede o no gustar, pero le dio un empujón, toda una llamada de atención a la política, decir, che, préndanse un poco porque estos tipos nos están pasando por arriba. Y ellos, desde su discurso conservador, después el liberalismo ahí puede agarrar en el Partido Popular, ya Ciudadanos, bueno, murió por un discurso desactualizado, pero yo creo que el liberalismo presente en el Partido Popular es algo que seguramente va a marcar la política española acá a 10 años y lo de Vox va a quedar como un fenómeno muchas veces provocado por las mismas, por el mismo progresismo, no porque el progresismo sea algo malo, sino el progresismo más de carácter socialista que hay en España, que muchas veces hasta resulta molesto. Eh, Porque no consensua, es como todo tiene que ser como yo digo, no hay espacio para una réplica, y eso terminó cansando a la sociedad y salió el tiro por la culata, digamos. y uniéndolo con lo que vos decías de empatizar el mensaje con la gente, también me da la sensación de que se volvió un mensaje extremadamente prendevelas y ahí dicen el nombre Cayetana.
Cayetana, exacto. totalmente prendevelas, inalcanzable para por ahí la gente misma a la que apuntan, el proletariado, el grupo trabajador, que está siendo captado por grupos más liberales, de derecha, conservadores, porque se están acercando a sus necesidades. Es lo mismo, a ver, si vos ves un discurso de Perón, por ejemplo, Perón no le hablaba al proletariado, le hablaba a los trabajadores. Y los trabajadores eran desde el tipo que era dueño de la fábrica hasta los obreros que trabajaban, el dueño de los micros y el gremio de transportistas. Es un discurso, yo creo, también por eso surgieron muchas disidencias en el peronismo con este gobierno, porque abandonan el discurso de los trabajadores y apuntan más a, no sé, hablar en inclusivo. Cuando vos le hablas a un peronista de Jujuy en lenguaje inclusivo, no te entiende nada. Y se dejaron de lado el sujeto político de la clase media baja, y es algo que tiene que agarrar el liberalismo, porque ahí está lo nuestro. No podemos conformarnos con una clase alta que está enloquecida de la sociedad, que no sé, que quiere abrir centros de esquí, que quiere tener el dólar barato para irse de vacaciones. Esos no son los problemas de la gente. Los problemas de la gente es cómo llegar a fin de mes, es poder tener unas vacaciones después de 5 años de no tenerla. Eso es lo que necesita la gente, no necesita por ahí cierta, no sé, que le mostré la cantidad de papeles para abrir una empresa. Quizás esa gente no tenga mucha en su cabeza abrir una empresa. Sinceramente quiere trabajar, que nadie la moleste, no tener que pagar la mitad de su salario en impuestos y aportes que nunca ve en la vida. La gente necesita eso, no necesita otro tipo de soluciones mágicas o que le explique cómo funciona el mundo, necesita vivir tranquila. Estamos, sí. Y, y me gustaría preguntarte con respecto hablando de progresistas, más de derecha, conservadores, se siente como que esta diversidad dentro de la fauna liberal, como que existe una mixtura de varios componentes. ¿Vos crees que esto es un elemento positivo o negativo? Es un elemento sumamente positivo porque demuestra una maduración política de parte del liberalismo. Porque si vos te vas hace 2 años a lo que eran los grupos liberales, eran todos que si anarcocapitalistas de Rothbard, que si vamos a privatizar el ejército. Ahora ya como que han tocado la realidad. Como que sabés que no puedes ir a hablarle al señor de la despensa de la esquina y decirle te voy a privatizar la salud, porque no llega el mensaje. Entonces, esa maduración que se ha dado en varios sectores creo que es fundamental porque es el primer paso para vos ir a hablar con una vecina, poder explicarle una situación, que ella te entienda y que el día de mañana pueda participar en un proceso político para que salgas electo o salga electo tu espacio. Y también funciona como segmentación del discurso, te permite llegar a múltiples actores. Exacto. Así que eh, yo me quedé más o menos sin preguntas de libreto. No sé si la gente tiene preguntas. Ahí está, justo. ¿Qué ayuda necesitan los jóvenes liberales de parte de los liberales mayores? Muy buena pregunta. Yo creo que el tema de la formación política, pero no en la política, digamos, de no, explícame cómo era el Estado para Bastiat. Yo el Estado para Bastiat tengo ahí en mi biblioteca la ley, puedo leerlo, puedo entenderlo. Necesito que me expliquen la rosca, cómo funciona para que el día de mañana no venga un puntero peronista y me pase por arriba. Necesito esa info. Y muchas veces está clasificada por un tema de que muchas veces los partidos mismos se la guardan para que no le hagan interna. A ver, los jóvenes estamos hambrientos, queremos participar en la política, queremos agarrar un megáfono, ponernos en la mitad de una plaza, poder hablar con la gente. Muchas veces, a ver, yo no vivo en ninguna mansión, la mayoría de los chicos con los que estamos en organizaciones y eso tampoco. Tenemos los mismos problemas que cualquier vecina de barrio y ahí es donde nosotros tenemos que saber comunicar y tenemos que el día de mañana tener las herramientas políticas para poder participar. En, en respecto a otro, está muy bueno porque yo creo que si bien el rol de las organizaciones ha sido fundamental para formación, en materia de retiros, en materia de recursos que nos puedan brindar, también está bien que ahí los liberales mayores hagan un, digamos, mea culpa y puedan decir, bueno chicos, ahora los recursos van a estar enfocados en ustedes porque nuestro tiempo ya pasó. Ya quedó claro que con nosotros no era, puede ser con ustedes. Entonces vamos a formarlo, vamos a llevarlos a un retiro nacional en tal lado, organizar entre distintos actores, digamos, de más edad para ver a los chicos y decir, ellos van a cambiar la Argentina, no la vamos a cambiar nosotros. Porque si ya estamos en este momento
y ya no se les dio a ustedes, tienen que ver que, o sea, vean un video de las conferencias de Milei, van a ver todos chicos de 14, 15 años. Eso yo creo que ni Cristina te puede juntar tantos jóvenes de 14, 15 años. Y es algo que hay que ver porque muy probablemente se pueda perder si no está sobre la correcta conducción. Entonces se necesita el formar a los próximos conductores de esta nueva ola liberal que se está gestando, digamos. ¿Y vos crees que se ven un poco desgastada la imagen de los referentes que hace 2, 3 años levantaban tantas pasiones? Hoy en día como que está un poco lavada esa imagen y empiezan a surgir otros tipos de liderazgo. No sé si vos percibís lo mismo. Sí, sobre todo porque de alguna manera cansan. A ver, antes me acuerdo la primera vez, ponele que me había topado con Spert, tartamudeabas, viste, lo tratabas de señor. Ya la última vez que estuve con él le cuestionaba el alineamiento con la reta, viste, porque ya les como que les perdés el respeto, dejan de ser el loco de la televisión para pasar a ser un integrante más de una coalición de gobierno, un político más al cual le podés hablar de igual a igual. Se desgastan la imagen y ya la gente, digamos, no les tiene miedo ni el respeto. No porque haya que faltarles el respeto, sino porque lo que necesitamos es que nueva gente venga ingresando. No puede ser que vengan acá los economistas hace 500 años a darnos las soluciones mágicas. Dejen que nueva gente entre. Que por ahí no sea la gente que tenga 3 doctorados en Chicago. Por ahí es la gente que está estudiando en una escuela pública de Córdoba. Porque esa es la gente que quizá quiere dedicarse a la política. Yo en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es materia de Cancillería, relaciones exteriores. Seguramente en el futuro, cuando termine mi carrera, vaya a hacer un posgrado en diplomacia y me enfoque en ese término, pero sé que hay gente, la semana pasada hicimos un retiro con varias juventudes de centro derecha y había gente fantástica, metida sobre todo en el tema de crear leyes, el tema de legislación nueva, el tema de renovar en materia, digamos, de gobernabilidad de municipios, etcétera, que me parece que es fundamental para un cambio futuro. También ese tipo de asistencia técnica podría ser muy interesante, que por ahí los jóvenes carecemos un poco eh, bueno, carecemos de conocimientos en esas áreas un poco más específicas. En lo personal yo me quedé sin preguntas, no se me ocurre ahora otro tipo de desarrollo, no sé si la gente tiene algo para preguntar, si no, me gustaría preguntarte, por ejemplo, 3 libros que a vos te hayan marcado para poder comentarle a la Sí. gente y decirle, mira, esto yo les recomiendo. Que me han cambiado la vida más que por ahí lo ideológico. El primero, sin duda, es 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, porque además lo leí en un momento de mi vida que era justo el libro que necesitaba. Para los que no han leído a Jordan Peterson, es un psicólogo que habla sobre el orden, cómo mantener disciplina en la vida, que es necesario levantarse temprano, hacer tu cama, porque son cosas que te van repercutiendo, incluso a materia orgánica en el cerebro, y que te hacen 1000 veces más productivo. Muchas veces mis amigos me dicen, che, pero ¿cómo mantenés? O sea, sos director de Estudiantes por la Libertad, después te veo y estás en la Cámara de Diputados hablando, después redactar un proyecto de ley, todo en el mismo día. ¿Cómo haces? Y porque manejo bien los horarios. Y eso te lo da el libro 12 reglas para la vida. Después, em, otro libro, bueno, estoy leyendo ahora La Ley de Bastiat. Es un libro muy lindo porque es el primer libro que hablo en otro idioma, o sea que está en portugués. Y me gustó mucho porque es un libro muy bueno en materia de derecho, en materia de Estado. Explica muy bien el liberalismo, un libro que tendría que haber leído antes. Y después un libro al que le tengo mucho cariño es La virtud del egoísmo, de Ayn Rand, más que nada porque te saca de dudas filosóficas de repente cuando estás en un, digamos, en el dilema intelectual que nos pasa a la gente que estudiamos humanidades, agarrás ese libro y se te despejan muchas dudas, lo cual es un libro que tiene que estar en la biblioteca de cada liberal porque es fantástico. Estamos. Muchísimas gracias, Lautaro. No sé si querés comentar eventos que están por realizar con estudiantes, con la juventud del partido, si podés comentar tranquilamente en este espacio. Hoy creo que vamos a hacer una segunda parte del evento que hicimos el otro día de Portezuelo del Viento, aún no está confirmada. Este martes tenemos con Jóvenes Liberales Demócratas una charla con Gloria Álvarez, la cual fue
O sea, viene de una charla que no se pudo realizar por un problema de horarios, ahora vuelve. Va a ser genial tener a Gloria Álvarez, ya tuvimos un ciclo fantástico de charlas junto a jóvenes liberales demócratas. Seguramente se van a ir muchos otros gigantes. El tema, por ahí, Estudiantes por la Libertad, ahora que estamos en una etapa más de formación, de nueva gente, pero cuando venga toda esta nueva oleada de chicos, la organización seguro son hay muchos eventos semanales, así que estén atentos a mis redes sociales o a las redes sociales de Estudiantes por la Libertad, que ahí se van a estar informando. Perfecto.